sistema digestivo. Así que vamos a ver lo que conocemos como tránsito esófago gastrointestinal. Hoy vamos a hacer nada más que un abordaje de la parte faríngea y esofágica. Y en la clase que sigue vamos a ver estómago y duodeno. Yo voy a compartir la pantalla. Acá tengo... ¿Ven bien? ¿Sin problema? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, yo voy a tratar de... Dígame cómo se ve ahora. A ver si vamos a una presentación. ¿Ahí ven mejor? ¿Más grande? Sí. Bueno, está mejor ahí entonces. Bueno, yo les quiero aclarar una cosa. Como primera cuestión, para que se sepa de arranque. El estudio de la parte digestiva, ustedes saben que posiblemente años anteriores, nosotros, nosotros teníamos como única forma de estudio, eh, 2 segundos me den, como única forma de estudio la parte radiológica. ¿En qué consistía esto? En tratar de visualizar mediante los estudios radiológicos con la administración de material de contraste, la morfología, el trayecto, las formas, las estenosis, las dilataciones, de todo lo que era digamos, el tubo digestivo, por donde va la comida, básicamente, ¿no es cierto? Esófago, la garganta, esófago, estómago, duodeno y marco colónico. Ahora bien, ustedes saben bien que los endoscopistas ganaron muchísimo terreno en eso, y que hoy por hoy la endoscopia se plantea no solo como diagnóstica, sino como terapéutica en algunos casos. ¿Por qué terapéutica? Porque tenemos la posibilidad de verla a la lesión in vivo, ver incluso sin el uso de signología indirecta a partir de cómo se comporta, sino también la posibilidad de tomar una muestra, ya sea de un pólipo, de una úlcera o de lo que fuese. Entonces, lo que yo les voy a enseñar hoy es porque obligatoriamente esta materia lo exige en sus contenidos, pero de antemano les tengo que decir que probablemente esto sea usado en aquellos pacientes que por alguna razón, circunstancia, no pueden ser anestesiados o sometidos a endoscopia. Tiene mucho uso en la niñez esto, en la adolescencia. Es raro que a un niño le hagan una endoscopia y en la ancianidad, probablemente en la edad adulta, ¿no es cierto? En esa especie de screening para prevención de cánceres como de estómago, como de colon, uno prefiere la endoscopia. Bueno, vamos a ver qué es lo que es medio de contraste. Les quiero contar acerca de esto. ¿Qué es un medio de contraste? Es una sustancia a base de un metal, acá dice sulfato de bario, que viene en una preparación extemporánea. ¿Qué significa extemporánea? Bajo la forma de un polvo, que una vez que nosotros le agregamos agua, se va a convertir en una especie de líquido espeso, viscoso, con una densidad alta, que yo lo voy a poder beber, lo voy a poder tragar. Estas son, y discúlpenme, yo esto se puso con nombres de, digamos, públicos, nombres, ¿cómo se dice? Publicista, esto no es una publicidad, simplemente que le sacamos foto a lo que teníamos a mano para que ustedes lo conozcan. Tiene varios nombres distintos, puede ser llamado Gastropac, tenemos numerosos nombres, pero la base química es la misma, que es el sulfato de bario. Presten atención a esto que es muy importante. Yo a veces desciendo para explicarle cosas desde el llano, no se vayan a confundir nunca. El sulfato de bario no puede ser administrado en forma venosa. ¿Y por qué les pongo esta foto? Porque quiero enseñarles que les entre por los ojos, que el bario no se inyecta en forma endovenosa. Es literalmente una incorrección muy grande que un alumno me conteste que un urograma se hace con bario.
o que una histerosalpingo o una cisturetrografía la hacemos con bario. El bario se usa para el tubo digestivo. Parece una redundancia lo que les digo, pero todavía sigo escuchando a veces en exámenes donde uno no lo tiene claro eso de los contrastes, para qué es tal cosa. El bario, como digo, viene en unas soluciones extemporáneas, se agrega agua. Estos tubos y estos recipientes tienen una cota, una marca, hasta donde uno agrega el agua. Y viene un efervescente que no es ni más ni menos que un uvasal. ¿Por qué el efervescente? Porque yo necesito que esa estructura que es, supongamos, el esófago, el estómago, que es como una bolsa, para que yo la pueda ver por adentro, necesito que se infle, que se distienda. ¿Y cómo hacemos para ponerle aire a esa cavidad sin meterle una manguera y soplar adentro? Y mediante esto, que es un efervescente que lo toman con el mismo contraste y que una vez que toma contacto con líquido, esa partícula genera dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y se va inflando esa cavidad para que me permita ir trabajándolo al medio de contraste. Este medio de contraste tiene una osmolaridad, una densidad ya estudiada. ¿Saben qué parece? Básicamente parece yogur cuando uno lo prepara. Es una cosa espesa que tiene la particularidad de adherirse, de pegarse a la mucosa del esófago o del estómago. Pero para eso hay que usar algunos trucos. Primer truco, este estudio debe ser hecho a primera hora del día. No puedo hacer un estudio de tránsito esofágico a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Por el ciclo circadiano de la persona. Porque usted tiene que hacerlo cuando el estómago está en reposo y tiene menor secreción de ácido clorhídrico. Es más fácil que una pintura se pegue en una pared seca que en una pared especial como es la del estómago, que tiene abiertas, ¿no es cierto?, poros por donde está cayendo líquido, que es el ácido clorhídrico. Entonces, lo vamos a hacer en ayunas, para que el estómago esté vacío y limpio. Lo vamos a hacer a primera hora, para que ese estómago no esté estimulado por el hambre y no esté secretando ácido clorhídrico, y para que ese material de contraste se pegue, se adhiera mejor a esa pared. Si yo tengo que echar en este vaso material de contraste y poder estudiar cómo es el relieve de la pared de adentro, el ejemplo que yo doy siempre es que en un vaso ustedes intenten poner una cucharada grande de miel adentro y luego traten de que esa cantidad se adhiera en toda la superficie del vaso. ¿Qué van a empezar a hacer ustedes? Van a empezar a hacer este juego, ¿no es cierto? Van a ir así, lo van a dar vuelta para un lado, para el otro, hasta que ustedes vean que todo va a quedar recubierto en esa. Nosotros hacemos lo mismo los radiólogos, con el estómago, con el esófago. Por eso la mesa del radioscopio es una mesa que tiene movimiento. Lo ponemos al paciente en Trendelenburg, lo paramos, lo acostamos, se puede girar hacia un lado, hacia el otro, lo hacemos poner boca abajo, todo bajo la consigna de tener que adherir, de permitir que se pegue el material de contraste en todas las paredes de esa bolsa que es el estómago o de ese tubo que es el esófago. Entonces, básicamente ya les di un poco lo que es la preparación. Ayunas, primera hora, el material de contraste óptimamente preparado, porque esto se seca, esto se craquela. Craquelarse o secarse significa que llega un momento en que si ustedes dejan esto, se va a poner duro, ¿sí? Y el bario en realidad no tengo que esperar que el paciente lo devuelva, porque el bario no se absorbe, es inerte. Se pega al estómago por unos minutos y luego la misma motilidad y la misma secreción hacen que progrese por todo el tubo digestivo y se elimine por materia fecal. La preparación pediátrica tiene un detalle. Para que el chico tome esto, primero, tiene que venir con hambre. Tiene que venir generalmente la figura es, primera hora de la mañana, en la sala de espera un bebé llorando porque está con hambre. Le hemos dicho a la mamá que no le dé la mamadera y le damos nosotros esto otro. Pero el niño no es tonto. El niño tiene sabor en la boca y se da cuenta que le están dando algo distinto. Para que eso no se altere, le tenemos que poner nosotros un poquito de edulcorante o azúcar
pero ya el fabricante lo hace, o de gusto de vainilla. Hay una marca que yo la pruebo de vez en cuando para ver cómo es el gusto, se llama Sherry Bar de vainilla, y hay otros gustos que son de frutilla. Entonces el chico por lo menos por los primeros minutos traga, y con unos traguitos que ya trague y se le pegue en el esófago y veamos si no tiene síndrome pilórico, una cosa, ya nos basta. El envase que está acá trae un envase chiquitito, este que ven al costado, que es para colocar el agua y posteriormente, ¿no es cierto?, poner el agua en el otro recipiente más grande. Vamos a ver cómo funciona esto. Acá hay un detalle anatómico de la faringe, es la garganta básicamente, ¿sí? Es un órgano de paso, es un segmento del tubo digestivo posterior a la boca. Acá hacemos toda la masticación, y una vez que el bolo alimentario se formó, pasa por la faringe, que es el primero de los segmentos, y luego en el esófago. Tenemos tres segmentos, superior, medio e inferior, llamada rinofaring, el medio orofaring y el inferior laringofaring, ¿sí? Acá se mezcla la función respiratoria y función deglutoria. Hay una valvulita fantástica que es la epiglotis, que baja y tapa el agujero glótico de la vía respiratoria cada vez que hago un trago, y levanto y permite, digamos, la respiración o entrada de aire. Es una cosa muy sincronizada que a veces se desincroniza y que genera, sobre todo en el anciano, el ahogo cuando come, porque funciona mal ese sistema o funciona deficiente y permite que parte del líquido, sobre todo, pase al pulmón. Entonces el abuelito se tose, ¿no es cierto?, se ahoga, a veces hasta aparecen neumonías por aspiración. Bueno, ya les estoy dando una idea de que este segmento también presenta sus patologías, ¿no? ¿Qué hacemos con diagnóstico por imágenes? Miren, la faringe la faringe podemos estudiarla con radiografías simples, contrastadas, TAC o resonancia. En la radiografía simple voy a ver muy bien la parte ósea, y voy a ver después, poder guiarme por la columna de aire, digamos. Fíjense que esta columna de aire que hay acá es la tráquea. El esófago no lo voy a ver con una radiografía simple, si es que yo no tengo material de contraste. Fíjense en cómo se ven los arreglos dentarios, que deben ser amalgamas con pernos metálicos, y cómo marca la diferencia de densidad con la muela que está sana. Esta es la densidad cálcica, el hueso tiene todo lo que es una densidad cálcica, y esta es la densidad metálica. O sea que yo voy a esperar que el bario, que dije que es un metal, sea blanco como esto, y es una blancura, digamos, superior a la del hueso. Acá están los límites, la rinofaring, la orofaring, y debajo de la vértebra cervical 5, la hipofaring. Hay patologías de diferentes segmentos, ya lo vamos a poder ver. Lo primero que hacemos es estudiar la fase de deglución. ¿Qué es la deglución? El trago. Cuando la persona traga, dice está deglutiendo. Estas son radiografías AP, o sea, antero-posterior, tomadas así de frente. ¿Cómo se toma esa radiografía? Se da el vaso al paciente, nosotros está paradito en la sala del radioscopio, le pido que se ponga un trago de bario en la boca, el paciente tiene la boca llena, yo le digo no trague hasta que yo le diga. Cuando yo le doy la orden para tragar, el paciente hace su primer trago, y en ese preciso instante yo disparo las fotografías para hacer estas dos secuencias, que me marca la estructura de la faringe. Acá está el paso, este es el bario, es lo blanco, el sulfato de bario, que se va abriendo camino a través del esófago, y bueno, por supuesto que me pinta algunas estructuras anatómicas que ustedes las tienen que ir conociendo, como por ejemplo acá tenemos las valéculas, el seno piriforme, el ventrículo, la laringe. Acá hacemos lo mismo, pero de perfil, cuando el trago está pasando y después que pasó. Fíjense que después que pasó, el bario queda como pegadito, adherido a la mucosa de lo que sería faringe, y esto ya es esófago, ¿no es cierto? Esta forma que nosotros tenemos de estudiar la deglución nos permite ver
si no hay estenosis o no hay dilataciones, porque puede haber una estenosis que significa achicamiento de la luz, o puede haber una saculación, una bolsa, como los divertículos. Entre ellos hay uno famoso que se llama divertículo de Zenker, con Z, que no tiene nada que ver con el divertículo de Meckel, que es otra cosa, ¿sí? Que es un remanente del conducto onfalomesentérico que está cerca del intestino delgado. Acá tenemos la parte aérea, acá estaría la boca, este sería el paladar, y fíjense en que esto es la parte de la rinofaring que tiene aire, tiene que tener aire, no puede tener otra cosa. Cuando nos hagamos feos, digamos, muchas veces habrá pasado que ustedes terminan largando lo que tenían por la boca por las narices, y es porque se mete por acá y se va por arriba, ¿no es cierto? Sobre todo algunas veces que les ha tocado quizás tomarse unos alcoholes y devolver por la descompostura que tenía, y después las narices nos quedan llenas de pedazos de frutillas, qué sé yo, de cosas que han tomado en la noche de joda, ¿no es cierto? Pero bueno, no vamos a redundar en eso, pero pasa, es parte de lo que nos pasa. A veces yo les pongo todos estos ejemplos para que se acuerden, ¿sí? Eh, Ese es el cabum, ahí tenemos el paladar blando, que no se va a teñir porque no puede entrar el contraste ahí. Y esto que estamos viendo es la valécula, el ventrículo, la depresión del cartílago cricoide, son detalles anatómicos. Y vamos a ver entonces qué ocurre con los trastornos funcionales de la hipofaringe. Los trastornos funcionales tienen que ver con no una alteración de la anatomía, sino una alteración de la función. Y tenemos la deglución vacilante, la deglución fraccionada. La deglución vacilante es el que quiere tragar pero duda, y al dudar lo hace enredado al mecanismo de deglución y termina, ¿no es cierto?, demorándose más de la cuenta. Esto se ve en los ancianos. Acá aclara el autor que debe verse por medios radioscópicos. La deglución fraccionada es la imposibilidad de hacer un solo trago. La cantidad generalmente que está en la cavidad de la boca de una persona puede tragarse de una sola vez, pero cuando eso no se produce, hablamos de deglución fraccionada, es decir, poder tragar de a poquitos varias veces. Todas estas causas tienen que ver con trastorno del sistema nervioso, neuropatías periféricas, enfermedades musculares, cambios degenerativos en columna cervical, son posibilidades. Acá tenemos una llamada deglución asimétrica. Saco la primera foto y veo que el bario pinta la faringe, pero luego todo el contraste pasa por el costado izquierdo, digamos, de la unión de la hipofaringe, ¿no es cierto?, hacia el esófago. Entonces, nosotros, ¿cómo inferimos esto? Que acá hay una lesión ocupante de espacio que impide que pueda descender por este otro margen también. Acá tenemos la foto, digamos, de perfil que hace más elocuente que esta imagen que está acá protruyendo, presionando, probablemente hace que vaya todo por el margen izquierdo de ese paciente. Y ahí tenemos más abajo un divertículo que se ha formado posterior, ¿no es cierto?, a la zona de estenosis. Esta dilución asimétrica del bolo pasa por un solo seno piriforme. Esto es una enfermedad neoplásica, una lesión de la región, digamos, de la hipofaringe, y nos marca, ¿no es cierto?, claramente un defecto anatómico a punto de partida de una lesión orgánica. Esto que vemos acá es la aspiración que se produce, se ve en la vista de frente, pero mejor se ve en la vista, ¿no es cierto?, lateral. Todo el bario debería haber pasado por esta parte posterior que es el esófago y no meterse acá a la tráquea, ¿no es cierto?, a la vía respiratoria. Cuando eso pasa, nace el reflejo tusígeno y obviamente se tose y se trata de eliminar eso que ha llegado al pulmón, que el pulmón desconoce, ¿no es cierto? Eh, Tenemos ahí las cuerdas vocales, fíjense, ahí está la tráquea opacificada, no debería haber pasado esto, y si esto ocurre, tenemos una aspiración líquida. Es mucho más complejo la aspiración con elementos sólidos. ¿Quién lo padece esto?
ancianos y sobre todo con trastornos neurológicos, con enfermedades cerebrovasculares que han dejado secuelas, enfermedades distróficas musculares que generan alteración en la deglución, tenemos enfermedades del colágeno, entre otras. Bueno, tenemos enfermedades inflamatorias e infecciosas. Acá aparece un nombre medio complejo, no sé si lo habrán escuchado, el síndrome de Plummer-Vinson, también se llama el síndrome de Patterson-Brown-Kelly. Son autores que han descrito este síndrome que se caracteriza por una disfagia intermitente. ¿Qué es disfagia? La disfagia es la alteración, el dolor, la molestia al tragar, ¿sí? Anemia hipocrómica microcítica y glositis, la inflamación de la lengua, acompañándose de cambio en las capas profundas de la hipofaring, ocasionando una hiperkeratosis, cosa que no debería verse dentro de la boca, y la formación de unas membranas, por eso se llama enfermedad de las membranas, son pliegues. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Acá tenemos una toma frontal, y acá tenemos una forma lateral, y vemos estas pequeñas plicaturas ahí, que son las imágenes, digamos, de de esas pequeñas membranas. Indentaciones profundas, esto se llama enfermedad de, eh, de Plummer-Vinson. También tenemos que tener los otros componentes, ¿no? La anemia, la glositis. El divertículo es una expansión hacia afuera de la pared del tracto digestivo. Se puede dar, miren, desde la faringe hasta el ano. Y dependiendo del lugar que ocupen, va a ser divertículo gástrico, divertículo esofágico, divertículo intestinal o divertículo colónico. Es una bolsita, una saliencia que tiene una luz que lo comunica con la luz verdadera del órgano. Por eso siempre se va a llenar y me va a dar una imagen como que amplía la luz normal del órgano. Distinto el pólipo, que es una lesión que protruye hacia la luz del órgano. Y me va a dar, no se pinta, porque no tiene una cavidad, entonces me va a dar una imagen que yo le llamo de resta. El divertículo hipofaringio posterior se llama divertículo de Senker, ¿sí? Es un divertículo de pulsión, significa que está herniada la mucosa del órgano y no contiene todas las capas de esa pared. Es famoso el divertículo de Senker y se acuerden. No quiero que anden después investigando quién tiene o no tiene esto que yo les voy a decir, pero tiene un síntoma característico. ¿Y saben cuál es? La halitosis, el mal aliento, que por ahí lo vamos a sentir en algunas personas, y no significa que estén enfermas. Y hay otras causas de halitosis también, pero cuando la halitosis se hace permanente en el tiempo, es porque probablemente ese paciente es portador de un divertículo de Senker. Y en ese divertículo que está acá arriba, en la garganta, la bolsita, se mete alimento y ese alimento a veces se descompone con el curso de las horas y genera casi permanente una falta de higiene, digamos, en la parte de la garganta y con su respectiva emanación de un aliento fuerte y demás. No se van a olvidar eso, por eso es que yo repito de vez en cuando estas cosas para que ustedes relacionen y se acuerden. El divertículo de Senker. Tenemos 4 estadios. Vamos a ver el estadio 1, el estadio 2. Los estadios tienen que ver con el tamaño. Cuando hay pocos milímetros, hablamos de estadio 1, si llega hasta 8 milímetros o más de 8, de estadio 2. Fíjense en cómo el bario pasó, pero como que se alojó dentro de ese divertículo y se quedó como una gota de bario suspendida allí. Estos son divertículos pequeños. Van a ver que hay divertículos más grandes. El estadio 3, más de 10 milímetros, es un divertículo más grande. Ahí tienen, esta es la luz del divertículo, por ahí se conecta con la luz verdadera del órgano. Y vamos a tener el divertículo grado 4, que es un divertículo grande, de 20 milímetros o más. Acá ustedes pueden tener adentro varios mezclados con restos de alimentos, como les decía yo,
y es una bolsita pendular, ¿no es cierto?, que se forma, que a veces hasta deciden operar y cerrarlo porque es como que se va distendiendo y dilatando a medida que vamos generando eh, mayor acumulación de líquidos y de alimentos. Bueno, estos son estadios 4, o sea, divertículos grandes. Fíjense que esta es la luz del esófago hacia abajo, y el divertículo ha quedado relleno de bario en la región superior del cuello. Tenemos tumores, entre ellos tenemos carcinoma de seno piriforme. Ahí ven una imagen irregular. En este caso todo el contraste se va por el otro costado, que es el derecho. No hay bajada de contraste por el lado izquierdo. Tenemos carcinomas de seno piriforme derecho. Y vamos a entrar en lo que es el esófago. Es más fácil el esófago. ¿Por qué? Porque es un tubo. Porque es como si fuese un pedazo de manguera que tenemos que analizar, y bueno, y es fácil estudiarlo porque es mucho más fácil ver todo, desde la estenosis a la amplitud aumentada. Fíjense en que estas descripciones anatómicas son relativas a cada autor, pero básicamente lo bueno está que ustedes entiendan que tiene un segmento cervical bien alto acá arriba y que tiene un segmento casi enteramente transtorácico y con un segmento muy pequeño abdominal. Mide 28 o 25 centímetros. Hay órganos que hacen una impronta en él desde afuera, como la aorta, como la aurícula izquierda, como el bronquio izquierdo. Y se estudia dándole al paciente el bario, como lo están viendo, haciendo que ese bario que se va pegando se muestre de esta forma, hiperdenso o blanco, y ahí están los segmentos, cervical, torácico y abdominal. Tenemos, fíjense en una forma de darle bario y no darle aire, y luego darle bario con aire para que el aire me dé esta negrura, digamos, y me desature o me saque toda esta blancura que a veces puede hacer que yo no vea una lesión por la excesiva densidad que tiene el bario. Si ustedes me dicen cuál de las dos formas prefiero, yo prefiero esta, donde hay poco bario y algo de aire, lo suficiente como para ver la mucosa, y no esta foto en donde yo casi tengo todo el esófago lleno de bario y puedo cometer, ¿no es cierto?, la improlijidad de no ver una lesión chiquita, ya sea una úlcera, un pólipo, que la debería ver en forma más fácil. Eh, bueno, ahí está la preparación, ya se lo hablé anteriormente, básicamente es lo mismo que para el estómago: ayuno, eh, primera hora de la mañana para usar. Y lo que no les dije, que es que a veces ponemos una buscapina intramuscular o endovenosa. ¿Saben para qué? Para dejarlo quieto al estómago, al intestino, para que yo les pueda sacar una foto sin que se estén moviendo. Ustedes saben que en la foto, el enemigo de la foto, ¿cuál es? El movimiento. Si bien el intestino está bastante quieto y se mueve poco, pero es mejor que no se mueva nada. Entonces, a veces, como parte de la realización de ese estudio, implica la inyección de buscapina para que actúe en forma rápida. La estenosis de esófago no es lo mismo que la atresia. Tengan cuidado con eso. La atresia es la falla en la canalización de la luz esofágica. Es una lesión de tipo siempre congénita, incompatible con la vida, porque no puede tragar un bebé, no puede alimentarse. Entonces, la atresia esofágica es cuando el esófago queda reducido prácticamente a un cordón fibroso, duro, sin luz, sin permeabilización. En cambio, la estenosis no solo es congénita, a veces también es adquirida. Es el achicamiento de la luz. El órgano ya tiene la luz, nada más que se achicó, se disminuyó de diámetro. Tenemos anomalías congénitas como la estenosis congénita, como el esófago corto, que genera la hernia de hiato, y la atresia esofágica, que algunas veces va de la mano o asociada a fístulas traqueoesofágicas.
Y esas fístulas son comunicaciones o conductos entre la tráquea y el esófago, la tráquea y el bronquio fuente, el esófago y los bronquios. Se conocen tres tipos, 1, 2 y 3, y tenemos una ausencia completa de esófago en el tipo 1, tipo 2, atresia a dos cabos, y la tipo 3, la atresia con comunicación, o sea, con fístula. Acá tienen los diagramas. El diagrama significa la forma para poder entenderlo. El tipo 2 es los cabos separados totalmente. La tipo 3A comunica el esófago con la tráquea acá arriba, y el esófago distal no está comunicado. La tipo 3B es al revés, no está comunicado el esófago proximal, pero sí el esófago distal. La tipo 3C están comunicados los dos. Fíjense que cualquiera de estas posibilidades hace que el alimento se vaya a un lugar que no se puede ir, que es la vía respiratoria. La vía respiratoria no puede tener llegada de líquidos, de hecho no la tolera, produce ahogo, tos y demás. A veces el ahogo y la tos es tan importante que el chico se pone cianótico, y es la enfermera o es la nursery, ¿no es cierto?, la que termina en, dándose cuenta que algo está pasando fuera de lo normal. El divertículo del esófago, hablamos del divertículo de Senker, y tenemos otros divertículos que son por otras causas, no solamente el de Senker, que se considera congénito. Se produce por, a veces, fíjense, son todas bolsitas que se han ido formando al costadito del esófago, pero que se conectan con el esófago a través de su luz, y la producen determinadas enfermedades como la TBC, que generaba en el mediastino conglomerados de ganglios con ese tipo de necrosis de tipo caseificante típico de la TBC, y por tracción, o sea, por estiramiento, es como que se generaban estos divertículos por tracción. Ahí tiene la foto, múltiples, a veces se ven 3, 4, 5 bolsitas que sobresalen hacia afuera, ¿no es cierto?, de la luz del órgano. Tenemos el divertículo epifrénico, sería lo mismo que un divertículo de Senker, pero que en vez de estar en el cuello arriba, está abajo, casi en la unión esófago-gástrica. Este divertículo tiene una particularidad, suele tener en su interior pequeños fragmentos de la mucosa gástrica que incluso secretan ácido clorhídrico y que incluso pueden hacer que en este lugar aparezca una pequeña úlcera por hipersecreción gástrica y se pueda perforar el esófago, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Es igual al de Senker, pero está abajo y es un divertículo también por pulsión. Hay trastornos funcionales del esófago. El esófago en realidad está sano orgánicamente, pero funciona mal, porque el esófago tiene una finalidad que es la progresión del bolo alimentario desde la garganta al estómago. ¿Cómo hace el esófago? ¿Cómo se las ingenia? Tiene peristaltismo, y las ondas peristálticas están sincronizadas. Tengo ondas primarias, secundarias y terciarias. Algunas son más fuertes, otras son más efectivas, y otra es como que viene repasándole, digamos, haciendo que no quede nada en el camino y llevando todo el alimento al estómago. Cuando eso se desincroniza, y las causas son siempre las mismas, anciano con enfermedad cerebrovascular o enfermedad neurológica y demás, genera trastornos funcionales del esófago. Fíjense que acá la flecha les marca a usted una zona donde el esófago es más finito, la luz. No siempre esta zona va a ser una estenosis, porque si yo estoy viendo con el radioscopio en forma dinámica, in vivo, y lo puedo ver, si ese sector a los pocos segundos se dilata, yo voy a decir que esto fue una onda peristáltica, no una estenosis orgánica. En cambio, si la imagen permanece inerte, quieta, no modifica, y pasan los minutos, yo estoy con el radioscopio y veo que no hay forma de alterar, que fija la imagen, entonces sí voy a decir, acá está pasando algo, esto es una estenosis orgánica. Bueno, acá los radiólogos siempre describimos las cosas con nombres de parecidos digamos, de objetos, de frutas. Acá pusimos una imagen del reloj de arena. Eso es muy común que encuentren en la literatura nuestra.
Y lo llamativo de este esófago, que es un esófago donde no se ve una onda efectiva, sino más bien se ven múltiples sectores donde parece haber como colapsos, y estos se llaman contracciones terciarias, desincronizadas. Acá aparece algo similar a lo que le llamamos el esófago en tirabuzón o esófago en cuentas de Rosario, donde tenemos trastornos para la deglución. Fíjense en esto, parece un tirabuzón. La comida no puede pasar en forma organizada y generalmente aparecen síntomas como la disfagia, eh, el dolor, ¿no es cierto?, para tragar y también la alteración en la evacuación del esófago, ¿no? Estos son espasmos escalonados que le dan un aspecto, dice, de collar de perlas. ¿Sí? Vieron que hay collares de perlas que a veces tienen todas las perlas iguales y hay otros que tienen perlas más chicas y más grandes. Esto sería uno de ese segundo tipo, digamos. Tenemos la calasia. La calasia se la define como una alteración funcional que está acá en la llegada del esófago al estómago. Determina una imagen parecida al pico de un pájaro, por eso le llamamos acalasia a la falla de relajación del esfínter esofágico inferior con dilatación del esófago proximal. Acá quedan alimentos, líquidos, y luego va pasando muy de a poco, muy finito, y esto, vuelvo a decir, es una falla de relajación del esfínter esofágico inferior. Tenemos un estadio 1, que es un estadio precoz, luego tenemos los otros estadios que van avanzando, estadio 2, fíjense que se cierra mucho más, es la imagen de pico de ave, así lo van a encontrar, y el esófago, fíjense en cómo se dilata hacia arriba, mezclando el contraste con los alimentos. Tenemos el tipo 3, donde vemos un mediastino ensanchado, y cuando vemos la radiografía con contraste, vemos que ese ensanchamiento se debe al aumento del diámetro del esófago, que es como un container lleno de alimentos y varios mezclados, ¿no es cierto? Acá tenemos una imagen de perfil o lateral de un esófago muy dilatado y fíjense en que siempre la imagen se repite abajo, que es la estenosis crítica, con una imagen que termina siempre en una punta muy aguda. Tenemos enfermedades inflamatorias e infecciosas. Acá tenemos las inflamatorias, que es la enfermedad péptica. Sabemos que hay esofagitis péptica, el famoso ERGE que ustedes estudian, la enfermedad por reflujo. Genera en el esófago distal una inflamación porque ese epitelio no está preparado para recibir ácido y genera a veces el famoso esófago de Barre, que es la metaplasia escamosa, ¿no es cierto? Tenemos causas infecciosas, la cándida albicans, el herpes, el citomégalo. Depende también si hay pacientes inmunodeprimidos que puedan colonizarse por hongos y demás. Y tenemos otras causas como son corrosivas y por radiación. En las formas de por corrosión, tengan cuidado con los chicos, porque el chico por investigar cuando es pequeño, al año o 2 años de vida, lo que hace es llevarse a la boca y tomar y probar todo lo que encuentra. Por desgracia, las madres tienen una muy mala costumbre que es de colocar a veces las cosas de limpieza en las alacenas abajo, debajo de la cocina, en la bajo mesada, ahí ponen la lavandina, ponen el ácido muriático y demás. Y resulta que las galletitas y demás las ponen arriba en la alacena. Entonces el chico cuando anda gateando, abre y investiga y busca, y en una de esas agarra una botella y se lleva a la boca y termina dando un grito, traga 1, 2, 3 tragos de lavandina. Y recién la madre ahí, que está haciendo WhatsApp o no sé, Instagram con las amigas, recién le cae la ficha, ¿no es cierto? Y ya es tarde. Digo las madres, los padres también, ¿no? Podrían tener su responsabilidad. Esto pasa no solo en los niños, pasa en los adultos también. eh, Ingestas equivocadas de líquido que hacen una esofagitis inflamatoria y que a veces quedan secuelas, que es la fibrosis. Acá fíjense en cómo se inflama el esófago distal, los pliegues se ponen muy edematosos. Y ahí tienen ustedes cómo queda, ¿no es cierto? En este caso, la esofagitis péptica es una enfermedad por reflujo,
duele detrás del esternón, arde, calma con milanta, calma con antiácidos y esto obviamente se mejora. Acá pueden ver en rojo que dice produce engrosamiento y desorientación de pliegue. A medida que el proceso inflamatorio afecta las capas profundas, sus paredes se hacen rígidas, contornos lisos y pliegues mucosos se hacen borrosos. Finalmente desaparecen y algunas veces aparecen úlceras de profundidad. Ahí tenemos una úlcera. ¿Cómo sabemos que es una úlcera? Porque es como un divertículo en donde el vario queda como suspendido, ¿sí? Nicho de úlcera. Acá tenemos una esofagitis por trauma térmico. El trauma térmico es cuando se ingieren líquidos muy, muy calientes. La nación que tiene esa costumbre es el Medio Oriente, es Irán. Los iraníes toman el té en medio de la siesta con 47 grados a la sombra, pero la costumbre de ellos es tomar, ¿no es cierto?, el té a muy alta temperatura y por eso tienen una tasa de incidencia alta de carcinoma de esófago. Son esas cosas culturales esparcidas por el mundo que vaya a saber por qué no se cambian en la actualidad, pero bueno, eh, Japón tiene incidencia alta de carcinoma gástrico, México tiene incidencia alta de infección por ameba entamoeba histolítica, en fin, son esas cosas que son ya endémicas de cada región. Esto funcionaría algo similar con el trauma por elemento químico, corrosivo, ¿no es cierto? Eh, Fíjense que acá ha quedado toda una estenosis filiforme, crítica, por cuestión corrosiva, se ha fibrosado, ha curado, pero ha quedado todo ese esófago finito, achicharrado, duro, por donde no puede pasar el alimento. ¿Sí? Bueno, esto pasa, ¿no es cierto?, como secuela de esa ingesta involuntaria de líquidos corrosivos. El líquido corrosivo que ustedes se imaginan, ¿no? Yo hablé de los más comunes. La hernia de hiato es una dilatación del esófago distal, sería en realidad o parte del techo gástrico, depende si una hernia de hiato eh, combinada o simple, pero en realidad eh, se altera una región que se llama zona de alta presión, SAP, otros le llaman anillo de Chasky, lo van a encontrar en los libros, y las causas se clasifican en una variedad llamada de esófago corto, hernia paresofágico o hernia por deslizamiento. En realidad esta última, por deslizamiento y por esófago corto, es más o menos el mismo mecanismo, ¿no? Es como si se subiera un pedacito del estómago por arriba de la línea o el límite que marca el diafragma. Y me genera una bolsita, ahí está, que cuando yo la lleno de vario veo que es una dilatación y recién comienza el esófago. Eh, una patología benigna que también da problemas de inflamación, dolor retroesternal, eh, eructos, eh, dispepsia, que se medica, por supuesto. Acá tiene una hernia de hiato bastante grande. Fíjense en que acá casi está metido la mitad del estómago, está acá adentro. O sea que hacemos una digestión en el tórax a esa altura, ¿no? Esto es un esófago, una hernia de hiato por deslizamiento, donde hay cambios inflamatorios, por eso se ven todas esas imágenes irregulares. Una gran hernia de hiato llena de vario y luego vacía porque hemos hecho que el tránsito, el paciente se ponga de pie y el vario se venga acá abajo y acá se vaya para arriba el aire, entonces me airea toda esa cavidad llena de dilatada, ¿no es cierto?, que a veces está con alimento, a veces con aire. El esófago tiene tumores de los buenos y de los malos, como todos los órganos. Los benignos tienen su origen en cada uno de los componentes del esófago, ya sea la parte muscular, la mucosa, las glándulas. Por eso aparece el lipoma, el leiomioma, el fibroma. Y tenemos pólipos, que son esas saliencias, que la mayoría de las veces, gracias a Dios, son de tipo hiperplásico o fibrovascular. Acá tenemos granuloma inflamatorio de esófago, es una imagen de falta de relleno en la luz, es un granuloma hiperplásico de tipo inflamatorio. Tenemos leiomioma, que es una pelotita que nace en la pared del esófago y que proviene de las fibras musculares. Lo que pasa es que va creciendo y aparece como una
entidad que comprime desde afuera el esófago y le da esa estenosis, digamos, esofágica. Esto es un leiomioma esofágico, una enfermedad benigna. Cuando genera mucha estenosis, mucha compresión, a veces genera disfagia, hay que operar. Y tenemos los tumores malignos. El de células escamosas, más frecuente de todo, tercio inferior, asociado al esófago de Barre, alerge crónico. Y luego tenemos adenocarcinomas, linfomas, sarcoma, entre otras variedades. ¿Sí? Acá vamos a ver cómo el esófago, en la parte distal, muestra una imagen, digamos, irregular, de bordes irregulares, que es un carcinoma ulcerado. Es como que si le hemos dado varios al esófago y alguien vino y le metió un bocado, un pellizcón, le faltaría un pedazo, digamos. Bueno, en realidad esta es la zona del tumor que protruye la luz del esófago y esta es la zona donde el tumor deja que a veces se ulcere, ¿no es cierto? Y el bario se deposita ahí. Todas estas imágenes así geográficas de bordes irregulares en el esófago casi siempre tienen que ver y responden a carcinoma de esófago. Mal pronóstico para el carcinoma de esófago ahora, mucha morbilidad en los pacientes que lo sufren. Generalmente a veces se coloca un stent, es decir, una endoprótesis, o si hay cirugías tienen mucha morbilidad. Ahí tenemos una lesión estenosante irregular. Tenemos otra imagen donde hay una saliencia del bario hacia afuera, significa que esto está ulcerado y probablemente perforado. Son las variantes, digamos, del carcinoma esofágico. Acá tenemos dos casos más, de estenosis irregulares críticas, trayecto filiforme, eh, con el bario que se comporta de una manera, ¿no es cierto?, no convencional. Tenemos un carcinoma de tercio inferior de esófago en forma concéntrica, en forma como anillo. Ahí lo ven ustedes que estrangula la luz del esófago, ¿sí? Bien, hemos finalizado esta parte de faringe y esófago. Quiero preguntarles qué dudas tienen, si les puedo aclarar algún concepto. Si no, vamos a finalizar acá para dar lugar a la clase del martes que viene, donde vamos a ver estómago e intestino delgado. Por supuesto que colon está hasta el final también, ¿no? Los escucho si tienen alguna duda. A lo mejor ya están dormidos algunos. Profe, disculpe. Profe. Sí. No, le quería preguntar que cuándo va a estar este material subido ahí en la plataforma. Bueno, este material yo se lo puedo dar al doctor Sosa para que lo suban. Son clases, digamos, estas fotos, digamos, los conceptos teóricos no salen de acá. Son fotos que me sirven de guía para explicar los contenidos. Pero si a usted le sirve de verla de vuelta la imagen sin que nadie se le explique, no habría ningún problema, la subimos. No, sí, claro, es que sí, a veces uno toma notas y está bueno ver las imágenes para poder decir, bueno, esto es tal cosa, esto es tal otra. Por eso Está le perfecto, preguntaba. perfecto, no hay ningún problema. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿No? Bueno. Eh, Profe, ¿Sí? ¿el estudio se llama radiografía con contraste o tiene un nombre particular? Radiografía con contraste o se llama tránsito, tránsito esófago gastroduodenal. Bien, gracias. Tránsito esófago gastroduodenal. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir esto. Bueno, ¿estamos bien? Nos Sí, vamos a ver profe. el próximo martes Profe, 13:30 entonces para continuar la secuencia. Por supuesto que el mismo trago de bario que me sirvió para pintar el esófago me tiene que servir para pintar el estómago. Por eso se llama tránsito esófago gastroduodenal. No es que yo hago un estudio y acá lo paro y le digo al paciente, oiga, vuelva mañana que le voy a hacer el estómago. No, no. Se hace el mismo día, se hace todo, ¿sí? Eh, lo que pasa es que yo lo fragmenté en parte para podérselo enseñar más detenidamente, ¿no?
Muy bien, bueno, nos estamos viendo el próximo martes entonces, ¿sí? Gracias. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. profe, gracias. Bueno. Hasta luego. Mucha suerte, espero haber sido claro.